entrevista del día. Como ya lo escuchaste, ha llegado el momento de encontrar nuestra versión más brillante y positiva. Esa es la misión de Notifem, porque justamente traemos a ti los mejores especialistas que vaya que nos dan guía, nos llenan de luz en estas entrevistas, porque aprendemos mucho, sobre todo de temas que son muy importantes. Y vaya que el de hoy nos sirve a todos, porque vamos a hablar hasta dónde afectan mis pensamientos y emociones. Y para ello tenemos al experto, es Víctor Muñoz, quien es coach en desarrollo humano. ¿Cómo estás, Vic? Gusto en saludarte de nuevo. Gracias, Gina. Pues muy contento de estar aquí una vez más y pues hablando ahora de este tema que creo que es bastante importante. Claro, porque pues vaya que constantemente estamos pues inmersos en los pensamientos negativos. ¿Por cómo es que afectan o hasta dónde llegan esos pensamientos y emociones a afectarnos en nuestra vida? Sí, Gina, fíjate que yo creo que muchas veces no tenemos consciente qué tanto están afectando esos pensamientos y emociones en nuestro día a día, en los resultados del día a día, ¿no? Primero, hay ocasiones en que a la gente le digo que no sabemos pensar o no sabemos dirigir nuestros pensamientos. Empecemos por eso. Mira, muchas veces nos levantamos por las mañanas y la primera pregunta que hacemos es ¿por qué me sucede tal cosa? ¿No? ¿Por qué en mi trabajo? ¿Por qué tengo deuda? ¿Por qué? Ajá. El cerebro nos va a dar la información que nosotros le estamos solicitando. Ajá. Entonces, si la pregunta, Gina, es ¿por qué? Pues obviamente nos va a dar la razón del por qué. Entonces, muchas veces la razón la sabemos, ¿no? ¿Por qué tengo problemas en mi trabajo? Y el cerebro te dice, bueno, porque estás llegando tarde, porque no estás cumpliendo con los objetivos, y ya. Y luego, ¿por qué tengo deudas? Porque gastas más de lo que ganas, porque los 12 meses sin intereses, porque no sé qué. Y entonces, esos pensamientos, fíjate, hay estudios, Gina, que dice que cada día tenemos alrededor de tenemos la capacidad de tener 60,000 pensamientos. Y el 95% de los pensamientos que tenemos el día de hoy fueron los mismos de ayer. Y los que vamos a tener mañana son los mismos de hoy, el 95%. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo a preguntar por qué, pues la razón es, una vez más, hoy, mañana, pasado, y es la misma razón. La pregunta para toda la gente que nos sintoniza es, ¿eso de qué te sirve? Ajá. O sea, obviamente sí es importante una primera vez de decir, bueno, ¿por qué? Para que encuentres una causa raíz. Claro. Y ya. Pero el pensamiento posterior, ¿cuál debería ser? Bueno, ¿cómo lo voy a solucionar? Claro. O sea, a levantarnos en lugar de preguntarnos diario, ¿por qué? Porque que eso únicamente te va a servir pues para preocuparte más, claro, para enojarte más, para todos los días. Sí. Entonces decir, bueno, ya sé el por qué. Ya. Sí. Entonces ahora, ¿cómo? Entonces el pensamiento sería, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué otra opción? ¿Qué más puedo hacer? Eso sería el pensamiento. Entonces, tener los mismos pensamientos todos los días, Gina, es pues infructuoso, o sea, claro, no lleva a ningún lugar. Nada más que sabes que, Gina, no nos damos cuenta. Ajá. O sea, vivimos tan inmersos en la rutina, en las actividades, tal, que esto es inconsciente y entonces nuestro cerebro genera ese 95% de pensamientos repetidos todos los días. Y de ese 95, Gina, el 80 es negativo. Ajá, claro. Y es curioso porque pues muchas personas que tienen esta visión de que está muy de moda de decir mantras, decir cosas positivas, pero lo dices en tu meditación de la mañana y todo el resto del día te la pasas maldiciendo y pues no vas a obtener nada. Absolutamente, Gina. Es muy positivo hacer esto que dices, tus mantras, tu meditación matutina, tal, pero ese pensamiento hay que mantenerlo. Por ejemplo, tenemos un pensamiento negativo hacia otra persona, alguien que nos lastimó, alguien que nos traicionó, y entonces
fíjate cómo la mente alimenta las emociones. Pensamos en esa persona o pensamos en lo que nos hizo, inmediatamente sentimos esa emoción de entonces, que a lo mejor ese entonces, Gina, fue hace 1 año, 5 años, 10 años y seguimos viviendo con eso. Claro. Entonces, esa emoción alimenta otra vez el pensamiento y el pensamiento es, ay, ojalá le vayan. Entonces, fíjate, estamos nosotros tomándonos el veneno para que la situación muera o la otra persona le vaya mal. Sí. ¿No? Entonces, fíjate cómo es raro, ¿no? El pensamiento. Me tomo yo el veneno para que el otro le vaya mal. Y entonces, no es lógico. Claro. Entonces, yo necesito, porque a veces dicen, el perdón no es para la otra persona, el perdón es para mí, uno mismo, para uno claro. mismo. Y es ahí exactamente. Si mi pensamiento es de bienestar, de perdón, es para mí, porque yo necesito tomarme ese elixir, entre comillas, positivo, para que a mí me dé buenos pensamientos, buenas emociones, y yo pueda fluir en mi vida. Claro. Y eso que me pasó hace 5 años, 10 años, pues los dejé en el pasado totalmente. Sí, ¿no? Claro. Gina, la mayor parte del tiempo, las personas estamos o en el pasado o en el futuro, pero no estamos en el presente. Es decir, estamos pensando lo que nos pasó y esa persona y el trabajo y tal, o en el futuro. Si hago esto, ¿y qué va a pasar? ¿Y cómo le voy a hacer? Y entonces tal, y vivimos en el futuro, en el pasado. Hoy lo dejamos de vivir. Claro. Lo deja totalmente. Y entonces los pensamientos que tengo hoy, las emociones que tengo hoy, no les hago caso. ¿Por qué? Porque estoy refunfuñando del pasado, preocupándome por el futuro que no ha llegado, y dejo de vivir el presente. Que esas preocupaciones, Gina, de verdad, yo creo que más del 90% de las preocupaciones no suceden. Claro, sí. Y en este presente que estamos viviendo hoy, aparte vivimos mecanizados, porque si estás de malas y haces todo como si fueras pues la ardillita de que corre en la rueda, pero pues no avanzas y no llegas a ningún lado, porque pues únicamente estás con estos malos pensamientos, lamentándote del pasado, preocupándote por el futuro, pero sin hacer nada para cambiarlo. Exactamente, y eso es lo que la invitación que les hago y les hacemos el día de hoy. Necesitamos cambiar conscientemente los pensamientos que tenemos, no únicamente en un optimismo, permíteme llamarle un optimismo enfermizo, o sea, todo está bien, la vida es color de rosa, eso tampoco nos beneficia, pero sí en un pensamiento positivo del cómo le voy a hacer, de qué más voy a hacer, qué necesito cambiar yo para que cambien mis circunstancias, porque a veces queremos cambiar las circunstancias sin cambiar nosotros, sí. ¿no? Entonces, no, es que yo he pensado siempre así, siempre he sido así, y entonces así me tiene que funcionar. No, el pensamiento y las emociones que te trajo aquí, no te va a sacar de aquí. Tenemos que mejorarlos, cambiarlos, actualizarlos, y entonces te puede dar un resultado diferente. Claro, porque justo eso, Vic, de pronto queremos que las cosas cambien haciendo lo mismo de siempre. Así es, y fíjate, ya lo decía Einstein, haciendo lo mismo de siempre quiere resultados diferentes, no hay forma. Pasa lo mismo con los pensamientos. Pensando de la misma forma, nos vamos a quedar exactamente en el mismo lugar, porque nuestro pensamiento y emociones son las mismas. Ahora, al momento de estar pensando y sintiendo, Gina, eso nos lleva a una actitud. O sea, tenemos una actitud o una acción. ¿Cómo funcionamos? Una acción. Una acción repetida nos lleva a un comportamiento. Entonces ya tenemos un comportamiento que hasta las otras personas dicen, mira, así es. Entonces es repetido. Y un comportamiento que es continuo, eso nos lleva a un hábito. Claro. Y entonces el hábito es una acción inconsciente que nos mete en esa ruedita de la ardilla y que ahí estamos inconscientemente. Pero fíjate dónde se generó. Pensamiento y emoción nos lleva a una actitud, la actitud al comportamiento y el comportamiento al hábito. Entonces, ¿qué necesitamos para cambiar los hábitos? Cambiar desde nuestros pensamientos. Claro, y empezar a hacer lo mismo, pero con algo positivo. Exactamente. Funciona igualito en positivo y en negativo. Si tenemos pensamientos negativos, pues nos van a llevar a un lugar
con un resultado que no queremos, Ajá. y si tenemos pensamientos positivos, pues a un lugar donde sí queremos estar. Claro, pues vaya que estamos aprendiendo mucho y hay muchas preguntas que todavía me encantará que compartamos con nuestro auditorio, Vic, pero antes, como hoy es sabadito, queremos pues regalar un poquito de música. ¿Cómo a qué te suena este día, Vic? Este sábado me suena a Vivir mi vida de Marc Anthony. Ah, muy buenísimo, para ¿Sí? ponernos a bailar con Marc Anthony. Esto es mi vida en NotiFem. NotiFem. El ángulo femenino de la información. Estamos de vuelta en NotiFem, mis amigos, y el día de hoy estamos hablando de todo lo que nos afectan los pensamientos y emociones negativas. Bueno, todo lo que nos afectan en lo positivo y en lo negativo, ¿verdad? Pero principalmente poniendo atención en esos pensamientos y emociones negativas que deberíamos erradicar. Y para ello estamos teniendo una interesante charla con Víctor Muñoz, quien es coach en desarrollo humano. Vic, ¿cómo se puede cambiar esta manera de ser de muchas personas que siempre ven el lado negativo, siempre le ven problemas a todo? Seguramente a todos nos ha tocado un compañero de trabajo que siempre, ay, pero no se va a poder por eso, ay, pero, y que inclusive cuando le dices, pues hay que ver lo positivo, dice, pues es que yo prefiero ver lo negativo para que cuando llegue el resultado, pues si llega mejor, así pues no me decepciono tanto que cuando lo veo positivo. Sí, mira, Gina, el querer influir en los pensamientos y emociones de otra persona a veces es infructuoso porque finalmente no tenemos el control. Uh-huh. Nos afecta porque, bueno, son personas que conviven en el entorno con nosotros. Uh-huh. ¿Qué necesitaríamos nosotros? Tener lo que acabamos de mencionar en la participación anterior, es estar muy, muy consciente de lo que a mí, del enfoque que yo tengo, de los resultados que yo quiero, y yo no diría convencer a la persona, pero sí hacer ver algunas cosas positivas, siempre empezando con frases en primera persona. Ajá. O sea, mira, yo respeto la forma de pensar que tú tienes, aunque yo lo veo de esta forma. Ajá. O mi forma de pensar es, o yo estoy observando esto, mi percepción es, y entonces, con base en eso, la persona, obviamente tú le estás diciendo que la respetas, al mismo tiempo yo le estoy diciendo respeta mi forma de pensar, y entonces pues tenemos una convivencia, porque a veces sí nos enganchamos con eso, Gina, y eso que tú decías hace un rato de mi meditación con mi pensamiento positivo que venía tan bien, sí. Ya me lo echó a perder, ¿no? Entonces, sí. Pues no permitas eso en un enfoque totalmente real, porque eso también, Gina, todo esto que estamos diciendo necesitas quererlo, sí. Y necesitas realmente estar convencido de que esto funciona. Claro. De verdad, no es una cuestión de una plática aquí de motivación nada más, sino esto de los pensamientos funciona. Mira, Gina, si me dejas ponerte unos ejemplos. Claro. Desde por ahí de los años 40, cuando las investigaciones del placebo, pues le daban a las personas pastillitas o pildoritas de azúcar, ¿sí? Para hacer investigaciones, y entonces a unas personas le daban el medicamento real y a otras personas azúcar, haciéndoles creer que eso era el medicamento y que se iban a curar. Ajá. Bueno, los resultados es de que sí se curaban. Uh-huh. Hoy en día existe el efecto placebo, es decir, eso funciona, porque ¿y cómo funciona? Pues es una creencia de dónde nace, de un pensamiento. ¿Cuánta gente conocemos que dice, yo con que vea al doctor, con que llegue al doctor, ya me siento mejor, sí. ¿No? O veo a mis hijos y ya me siento mejor. Bueno, eso es un pensamiento y una emoción que te lleva a un resultado, es un efecto placebo. Claro. Ahora, hay un experimento que se hizo en el 95, con un grupo de pianistas. Uh-huh. Ese grupo se dividió en dos. Entonces los científicos a uno de los grupos lo hicieron practicar unos ejercicios o canciones en piano, practicar, y les pusieron estos electrodos y todo en el cerebro para ver los movimientos que tenían cuando practicaban. Uh-huh. Y hicieron que el otro grupo, en lugar de practicar, simplemente, y digo simplemente, pensara en
practicar, o sea, lo imaginara. Ajá. La práctica era a través de su imaginación, de su pensamiento. Ajá. Bueno, los mismos partes del cerebro que de los que estaban practicando realmente, que de los que pensaban que practicaban, se iluminaban de la misma forma. Ajá. El avance en los ejercicios de piano de un grupo y del otro fue semejante. ¿Ok? No fue exactamente igual, pero sí semejante. Entonces, la conclusión de ese experimento fue que no es necesaria la práctica total, en ese caso de un instrumento musical, sino también había avance en la parte del cerebro cuando pensabas que estabas practicando. Claro. Y lo mismo se hizo apenas en el 2004 con un grupo de atletas, Ajá. ¿sí? En donde los pusieron a hacer ejercicio a un grupo, al otro grupo pensar que hacían el ejercicio. Bueno, en medidas musculares, en cuestiones de fuerza y todo, el grupo que únicamente lo pensó avanzó el 30% Ajá. de lo que los otros avanzaron. Es decir, si hay un avance en relación de únicamente pensarlo. Ajá. Entonces, no podemos decir que si este avanzó el 100, los otros 100. No es la realidad. La realidad es, de lo que avanzaron estos, los otros avanzaron el 30%. Ajá. Gina, es un gran avance. Claro. El 30% de estar pensando que hago ejercicio, que hago el esfuerzo o que hago la carrera y todo. Entonces, pues bueno, eso nos dice que esto funciona. Sí. Necesitamos cambiar nuestros pensamientos y emociones y generar pensamientos positivos para tener resultados positivos. Claro, porque funciona de las dos maneras, tanto si lo pienso claro. positivo como si lo pienso negativo. Y por eso la explicación de la mujer que dice, yo nada más de ver el pastel engordo, pues ya lo estás pensando sí. y por eso no hay dieta que te sirva. Exactamente, sí, porque lo mismo funciona en positivo y en negativo. Uh-huh. El salir de casa o levantarte y decir, ay, es que hoy está nublado y no sé cómo me va, yo me voy a ir mal, porque no sé qué. Entonces eso, luego viene el efecto de la... adiviné lo que me iba a pasar hoy. O sea, hoy pensé que me iba a ir mal. Y ya ves, Gina, tenía razón. Me fue mal. Sí. Entonces, pues no hiciste una predicción, sino tú causaste con el pensamiento, tus emociones y las acciones inconscientes claro. que esto fuera así. Y que no es cosa de magia, o sea, realmente, porque muchas personas podrían decir, ay, esa es una cuestión metafísica. No, es realmente que nosotros lo provocamos por nuestras mismas emociones. Así es, únicamente que estamos educados, acostumbrados a pensar de esa forma. ¿Sí? Y no caemos en cuenta que nuestros pensamientos no nos están ayudando. Buscamos la solución afuera, en situaciones, ¿no? Lo que decía hace un rato de la persona en mi trabajo que me está influyendo con sus cosas negativas. Eso no tiene que influirte, sino si desde dentro tú estás convencido de lo que estás haciendo. Ahora, Gina, necesitamos también en algún momento ayuda profesional. Claro. O sea, hay unos pensamientos tan arraigados, tan fuertes y que te están llevando incluso a enfermedades, Gina. Ajá. Hay enfermedades que se generan a través del pensamiento y las emociones. Necesitamos buscar ayuda profesional. Si son cosas de tu historia, del pasado, todo, pues es una terapia. Claro. Eso es lo ideal. Busca a un profesional de la salud mental para que te ayude, un psicólogo. Gina, a veces decimos que hay personas que me dicen, Víctor, yo no estoy loco, que voy a ir a un psicólogo. Sí. Oye, un psicólogo es como ir a tu revisión dental una vez al año, una vez cada 6 meses. O sea, es una revisión, es una conversación en donde tu terapeuta te puede ayudar. Claro. ¿Quieres hacer cosas de hoy hacia el futuro? Un coach es lo ideal, o un mentor es lo ideal. Claro. Porque te ayuda, es un profesional que te ayuda a pues lograr metas, a ponerte metas, a ver cómo lo puedes hacer, etcétera. Entonces, sí hay que buscar también en algún momento ayuda profesional. Empezar con pensamientos y emociones conscientemente y si es necesario, pues esa ayuda nos va a proporcionar y sobre información. todo hacer como una historia de vida, o sea, si constantemente me está pasando lo mismo y entonces yo digo,
todos los hombres son iguales porque Exacto. siempre me toca el golpeador, el borracho, en fin. Bueno, pues ¿qué estás pensando? Justamente tú estás diciendo que siempre te tocan iguales y siempre vas a atraer a esos, Vic. Entonces, pues necesitas una ayuda que te apoye ahí. para Sí, sacarte claro. de ahí. Claro, claro, Gina, eso es maravilloso. Necesitas hacer una historia de vida, a ver qué me está pasando, porque a veces decimos, otra vez esto, ¿cómo es posible? Bueno, a través de esa conciencia, no la sueltes y empezar a decir, a ver, no es la persona, ¿qué estoy haciendo yo para estar generando esto? Claro. Y entonces sí, ese profesional te puede ayudar a sacarte de ese bache donde te metiste o donde estás metido y no te das cuenta. O sea, es que esa es la cuestión, Gina, que no nos damos cuenta. Entonces, ojalá esta charla o este tipo de charlas les ayuden a tomar decisiones y a decir, ¿sabes qué? A lo mejor hay algo. Es más, investígalo, dame el beneficio de la duda. Investígalo, ve y empieza a hacer cosas diferentes. Claro. Vic, pues vaya que nos encantó platicar contigo, nos llenas de inspiración para realmente salir de ese bucle en el que estamos atrapados. ¿Cómo te encontramos en redes sociales para ver todo lo que compartes, todo lo que nos puede y seguir inspirando a lograr nuestra mejor versión? Gracias, Gina. En las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, estoy como @VictorMunozRebollo. Perfecto. Ahí me encuentran y ahí podemos estar en contacto con mucho gusto. Perfecto, Vic, siempre es un gusto escucharte. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes. Y ustedes, mis amigos, no se muevan porque Notifem aún tiene más para compartir.